Continuamos con la conferencia virtual, Elegir qué hacer en tiempos de robotlución, que dictará el señor Sergio Javier Enrique de Argentina. Don Sergio es psicólogo y profesor de psicología en la Universidad Nacional de Rosario, especialista en orientación vocacional y educativa por la Universidad Nacional 3 de Febrero. Se dedica a la orientación vocacional desde hace 20 años a nivel clínico, institucional y comunitario. Actualmente se desempeña en el nivel medio y superior. Es docente titular del Seminario Genealogía del campo de la orientación vocacional y educativa y docente en el Seminario Orientación y Subjetividad, ambos correspondientes a la carrera de especialización en orientación vocacional y educativa. Docente tutor desde hace 14 años en el curso virtual Orientación Vocacional, Teoría y Técnica, dictado por el máster Sergio Rascobán. Ha sido secretario científico de la Asociación de Profesionales de la Orientación de la República Argentina, APORA, en el periodo 2014-2018, y miembro de dicha asociación desde 2005 a 2019. Ha sido docente invitado en grado y posgrado en diversas universidades de Argentina. Ha dictado cursos presenciales, virtuales y participado en varias publicaciones sobre diversas problemáticas en torno a la orientación vocacional. Actualmente coordina un grupo virtual de estudio e intercambio junto al señor Sergio Rascobán. Con ustedes, don Sergio Javier Enrique. 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 Don Sergio, no le estamos escuchando. Don Sergio, no le estamos escuchando. Don Sergio, no le estamos escuchando. Sí, don Sergio, por favor revisar si tiene su micrófono activo. Tiene su micrófono activo. Tiene su micrófono activo. Tiene su micrófono activo. Sí. Vamos a probar porque no lo estamos escuchando. Por favor, les rogamos unos minutos para poder revisar y arreglar la situación técnica. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí lo podemos escuchar. Probando 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora sí lo podemos escuchar. Está perfecto. Bien, bueno, vuelvo a reiterar lo que estaba diciendo y que seguramente no se pudo escuchar. Saludarlos a todos, todas, buenas tardes. Agradecer a la UNED por la invitación, a la Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil, al Programa de Desarrollo Profesional Continuo del Colegio de Profesionales en Orientación, a los organizadores del evento, al colega Jorge Monge Solís que me precedió en la exposición, que lo venía escuchando por YouTube y que la verdad que ha dado un recorrido muy profundo sobre la ola de la Revolución 4.0,
y saludar muy en particular a don David Chavarría Venegas, con quien venimos estrechando lazos e intercambios en estos últimos 2 años, que han sido la verdad muy fructíferos y de mucho aprendizaje conjunto, y ha tenido la deferencia de invitarme a que pueda compartir con ustedes este encuentro de apertura de un evento que es tan importante para quienes nos dedicamos a la orientación, ¿no? Una feria de orientación siempre es un evento que a los orientadores nos es muy caro, nos es muy importante, porque pone en juego esa pregunta que nos atraviesa a todos cuando somos jóvenes y no tan jóvenes, de qué vamos a hacer con nuestra vida, ¿no? Y en segundo lugar, saludar a todos ustedes por haberse sentido convocados y convocadas a participar de este encuentro. Espero que les resulte movilizador, interesante y los incite a pensar lo que propongo en el título: elegir qué hacer en tiempo de robotlución. Si me permiten, voy a compartir pantalla. En tiempo de robotlución. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Bueno, un segundito. Bueno, un segundito. Bien. Bien. Como bien dice el título, elegir qué hacer en tiempo de revolución. Es una pregunta bastante compleja, bastante difícil, ¿no? Más en los tiempos en los que estamos viviendo. La primera impresión que a mí me llevó a pensar en esto tiene que ver con lo que les voy a mostrar ahora, que es una viñeta de un artista gráfico de la Argentina, que seguramente lo conocerán, Tute, ¿no? En donde yo suelo seguir a este artista, el humor que hace este artista, porque está muy ligado a las cuestiones de la subjetividad, ¿no? Y la imagen es interesante, ¿no? Porque dice, ¿para dónde va el mundo? No sé si alcanzan a verlo, pero dice, hay una pequeña nave frente al planeta, que está atravesado por un gran signo de pregunta, y dice, se confirman las dudas, capitán, ¿no? Y esto es así. Preguntarnos por el futuro, para dónde va el mundo, conlleva una gran incertidumbre e infinitos interrogantes, ¿no? Hoy día tenemos que afrontar el futuro, el tiempo que está aún por llegar, aunque sea difícil de predecir y describirlo con suficiente precisión. El futuro, como sabemos, también refiere a las actividades laborales y formativas que involucran a los jóvenes y las nuevas generaciones, lo que va a pasar con el mundo del trabajo, sus sueños, sus deseos. Si hay algo que nos ha sucedido en este último tiempo, son los impactos globales sobre el mundo del trabajo y el mundo de las carreras, ¿no? Estamos viviendo una época, sobre todo en las últimas décadas y en la coyuntura de los últimos 3 particularmente, en una época cada vez más disruptiva. En lo que tiene que ver con el mundo del trabajo y las carreras, creo que hay al menos 4 impactos principales: la revolución 4.0, el cambio climático, lo que fue y es aún la pandemia de COVID-19, y lo que se sumó en este último tiempo, que es la guerra Ucrania-Rusia. Digo impactos globales porque han generado en el contexto global algunas de estas cuestiones que tienen que ver con colapso ecológico, desequilibrio económico geopolítico, la pregunta por la escasez de los recursos, la transformación del régimen de desigualdades y el aumento de la pobreza a nivel mundial, la retracción de la esperanza de vida y los niveles de salud, y la disrupción digital, la metamorfosis del trabajo, y a nivel subjetivo, el sometimiento a nuevos regímenes de tiranías. La pandemia ha sido un gran acelerador de esta metamorfosis que estaban latentes o en curso. Respecto al cambio climático, que año a año se agrava, estamos viviendo al borde de un colapso ecológico. Cada vez hay mayor convencimiento de que hemos llegado a los límites naturales y ecológicos del planeta, y de que, en consecuencia, la actual relación capital-naturaleza es insostenible.
Producto de este colapso se ha vuelto parte de la agenda pública y parte de nuestras discusiones el problema del cambio climático, del calentamiento global, el neoextractivismo, la megaminería, los agrotóxicos, el agronegocio, la ganadería intensiva, el ecocidio, los incendios, la contaminación de los acuíferos y los océanos, y como efecto de ello la propagación de enfermedades poco comunes, el retorno de otras y un ciclo cada vez más acelerado de pandemias, en la mayoría por saltos zoonóticos. Es así que el concepto que comenzó a circular de hace un tiempo para designar este nuevo tiempo, el antropoceno, designa un nuevo tiempo en el cual el ser humano se ha convertido en una fuerza de transformación de alcance global y geológico. Una autora argentina, Maristela Svampa, dice que el antropoceno es un concepto diagnóstico que instala la idea de umbral crítico frente a las problemáticas como el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad. Un concepto que pone de manifiesto los límites de la naturaleza y cuestiona las estrategias de desarrollo dominante, así como el paradigma cultural de la modernidad. Por un lado, la inminencia de que estamos asistiendo a grandes cambios de orden antropogénico a escala planetaria, que ponen en peligro la vida en el planeta, se halla directamente ligada a la expansión de las fronteras del capital y los modelos de desarrollo dominantes, cuyo carácter insustentable y depredador ya no puede ser ocultado. Por otro lado, la crisis abre una revisión del paradigma antropocéntrico en la relación sociedad-naturaleza, humano-no humano, que está en la base de la modernidad occidental, lo cual tiene hondas repercusiones filosóficas y antropológicas. Ahora bien, las miradas sobre los alcances críticos del antropoceno y sobre todo las propuestas acerca de cómo salir de la crisis socioecológica están lejos de ser uniformes o de generar consensos. Hoy todos los debates y diagnósticos en clave de geopolítica derivan en pensar cómo reducir nuestra huella de carbono y proteger nuestro planeta y en cómo alcanzar los 17 objetivos de los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que les comentaré en breve. Dentro de este contexto global, y como nos ha comentado mi antecesor, la era de la disrupción digital plantea, antes que nada, un gran impacto en la historia de la humanidad como el cambio tecnológico. Hoy nos encontramos ante una oleada de invenciones tecnológicas. Todas las anteriores, desde la revolución industrial en adelante, han mejorado el bienestar humano en términos generales, pero también han generado dilemas, problemas y perdedores. Ahora nuestras expectativas sobre la revolución digital son confusas y contradictorias porque, a pesar de la velocidad de los cambios, atravesamos un periodo de inusitada atonía en el crecimiento económico. Y porque además no sabemos el impacto que tendrán los robots, la inteligencia artificial y los algoritmos en el empleo y la distribución de la ganancia. Se hace imprescindible entender cuál es el futuro de nuestra sociedad en asuntos básicos como el trabajo, la desigualdad y el estado de bienestar. No hay nada inevitable ni inexorable en las nuevas tecnologías, pero para encauzarlas de manera adecuada es necesario que las decisiones personales, políticas y empresariales empleen esa tecnología para lograr una sociedad no solo más próspera, sino también más inclusiva. La disrupción digital es una transformación causada por las tecnologías digitales y por los modelos de negocios. Las nuevas tecnologías innovadoras y los modelos pueden llegar a afectar el valor de los productos existentes y de los servicios ofrecidos por las empresas. La aparición de nuevos productos, servicios o negocios digitales interrumpen en el mercado actual y provocan la necesidad de una revolución de los mercados. En concreto, las transformaciones en el mundo del trabajo están siendo cada vez más globalizados, urbanizados, digitalizados, robotizados, automatizados, virtualizados, descarbonizados, flexibilizados y desintermediados. Y las tecnologías disruptivas vienen a cumplir su parte: Internet, TICs, Internet de las cosas, Big Data, automatización del trabajo de conocimiento e inteligencia artificial, robótica avanzada, manufactura aditiva, impresión 3D, genética y bioprocesos, almacenamiento de energía, vehículos autónomos, materiales avanzados, exploración avanzada de petróleo y gas no convencional, energías renovables, etc. Todo eso impacta económica y socialmente de manera masiva en la sociedad y en los negocios y en la forma en que la humanidad trabaja, innova, vive, interactúa, estudia y se educa.
La convergencia de algunas de ellas están generando un nuevo paradigma productivo, como decía el colega, la industria 4.0, o la llegada de un capitalismo inteligente, que produce una dinámica de destrucción de empleo y creación de nuevos, aceleración de la demanda de nuevas habilidades por la obsolescencia de las existentes, produciendo enormes desigualdades y brechas. Peter Handrick plantea que estas tendencias apuntan hacia tres escenarios. Un escenario extremo que sostiene que desaparecerán los puestos de trabajo. Un escenario híbrido con seres humanos firmemente en control que argumenta que podemos cambiar el futuro y deberíamos optar por una inteligencia aumentada en lugar de sistemas de aprendizaje autónomos. Y un tercer escenario de abuso como de costumbre que establece que la inteligencia artificial y los sistemas inteligentes son solo otro discurso tecnológico que se erosionará, pero que también creará algunos puestos de trabajo. Los tres escenarios se basan en modelos teóricos de cambio, pero los dos primeros reconocen que hay algo en funcionamiento que es diferente de los antiguos procesos industriales lineales de escala y ensamblaje. La industria 4.0 y su sinónimo cuarta revolución industrial son expresiones que dominan una hipotética cuarta mega etapa de la evolución tecnoeconómica de la humanidad. La cuarta revolución industrial, término acuñado por el Foro Económico Mundial, se refiere a la implementación de 12 nuevas tecnologías emergentes: tecnología artificial, inteligencia artificial y robótica, realidad aumentada y virtual, neurotecnología, tecnologías espaciales, nanomateriales y materiales avanzados, geoingeniería, etc. Todo esto habría comenzado recientemente y se desarrollará y se proyecta en la segunda década del siglo XXI. La inteligencia artificial es señalada como elemento central de esta transformación, íntimamente relacionada a la acumulación creciente de grandes cantidades de datos, la Big Data, y el uso de algoritmos para procesarlos y la interconexión masiva de sistemas y dispositivos digitales. Es una nueva manera de organizar los medios de producción. El objetivo que pretende alcanzarse es la puesta en marcha de un gran número de fábricas inteligentes, o smart factories, capaces de una mayor adaptabilidad a las necesidades de los procesos de producción, así como una asignación más eficiente de los recursos, abriendo así una nueva revolución industrial, o como decíamos, revolución industrial 4.0. Ahora, esta revolución también conlleva mayor desigualdad. Los trabajadores con altas calificaciones y conectados que ganan, y aquellos con bajas calificaciones y desconectados que pierden. La proporción los economistas han descrito esto como un estado del vaciado del medio, o se acabó el promedio. La proporción de empleados de calificación media se ha reducido, mientras que la proporción de empleados de alta calificación han aumentado en los países en desarrollo. Esta es la esencia del efecto llamado cambio tecnológico sesgado hacia las calificaciones. Esta dinámica tiene masivas implicaciones para los temas de movilidad social y el futuro de las clases medias y ascendentes. Pone de manifiesto la enorme importancia de la educación y la formación profesional, es decir, la inversión en capital humano, como también decía el colega, como activo clave para la era digital y la economía del conocimiento. Respecto al desarrollo productivo en América Latina, la productividad promedio es de 50 a 55% de los de la Comunidad Económica Europea, y la mayoría de los países no están cerrando la brecha, sino que se la están ampliando. Hay grandes diferencias de productividad entre sectores y regiones, lo que se conoce habitualmente como heterogeneidad estructural, y es allí donde se arraigan toda la informalidad, tanto la informalidad como la desigualdad. La mitad de los empleos todavía informal, y de 6 de cada 7 de cada 10 empleos creados en la región en los últimos 15 años son informales, con lo cual se perpetúa la informalidad. La transformación estructural no ha logrado mover suficientemente cantidades de trabajadores de sectores de baja productividad a sectores de alta productividad. Las exportaciones están concentradas en muy pocos productos. Existen grandes brechas en innovación, educación y habilidades de la fuerza de trabajo. La productividad está estancada en contraste con la de los tigres asiáticos, y avanza la concentración productiva. Se generan muy grandes bolsones de pobreza, desigualdad y exclusión. Hay en sectores profesionales el ascenso de un cierto precariado, hay cierta uberización de ciertos trabajos y de la economía de la plataforma, existen lo que se conocen como los bullshit jobs, el incremento del teletrabajo como modo precario, el emprendedorismo y en algunos casos
la vinculación a lo que se conoce como sociedad del post-trabajo. Todo esto también está involucrado a nivel subjetivo en lo que podríamos pensar como un régimen de tiranías. ¿No? A nivel subjetivo estamos atravesados por nuevos regímenes de tiranías, que los voy a simplemente nombrar por falta de tiempo, pero estas tiranías, digamos, lo que hacen es justamente tener el efecto sobre la estructura subjetiva, sobre la producción de la subjetividad. Una de ellas es la tiranía de la elección. Una autora muy interesante, Renata Salekel, dice que la ideología dominante del mundo desarrollado, el individuo es el fundamental maestro de su vida, libre para determinar cada detalle. En la sociedad de consumo actual no solo estamos obligados a elegir entre productos, nos piden que veamos nuestras vidas como un gran compuesto de decisiones y elecciones. La elección trae una sensación de responsabilidad abrumadora y esto está relacionado con el miedo al fracaso, un sentimiento de culpa y ansiedad que seguirá el arrepentimiento si hemos tomado la decisión equivocada. Todo esto contribuye al aspecto tiránico de la elección. En las últimas décadas, la idea de la elección se ha convertido en una de esas ideas tiránicas en el mundo desarrollado. Vivimos una época extraordinaria en la que no existe ninguna tradición en la que podamos basar nuestra identidad, ningún marco de universo significativo que nos permita llevar una vida que vaya más allá de la reproducción hedonista. El nihilismo actual, el reinado del oportunismo cínico acompañado de la permanente ansiedad, se legitima como la liberación de las viejas represiones. Disponemos de libertad para reinventar constantemente nuestra identidad sexual, para cambiar no solo de trabajo, de trayectoria profesional, sino incluso nuestros rasgos subjetivos más íntimos, como nuestra orientación sexual, etc. Sin embargo, los alcances de estas libertades quedan estrictamente prescritos, tanto por las coordenadas del sistema existente como por la manera en que funciona, de hecho, la libertad consumista. La posibilidad de escoger y consumirse se convierte de manera imperceptible en la obligación de elegir. También a esto se suma la tiranía del rendimiento, la tiranía de la felicidad, ¿no? Que es muy mencionada por Byung-Chul Han, la tiranía de los modos de vida, citado por Mark Unyadi, la tiranía del mérito, citado por el filósofo norteamericano Michael Sandel, la tiranía del tiempo y la aceleración, planteado por Mark Saussure, y las tiranías algorítmicas planteadas por Eric Sadel. Todo eso hace a la transformación de un nuevo régimen de desigualdades. Además está decir que la pandemia destruyó más de 200 millones de puestos de empleo y ha reducido los ingresos de por lo menos 2.000 millones de personas, y va a reducir, perdón, los ingresos de por lo menos 2.000 millones de personas en la próxima década, lo cual es un elemento bastante grave a pensar. Ahora, con este contexto un tanto negativo o un tanto abrumador, ¿qué esperan los jóvenes de la educación superior? Recientemente, un informe de IESALC UNESCO publicó el informe de la educación superior que queremos, Voces de la Juventud sobre el futuro de la educación, que pone de relieve la preocupación y las esperanzas de los jóvenes, sus pensamientos y perspectivas en cuanto a la educación superior. Fueron consultados más de 100 jóvenes, principalmente entre 15 y 17 años, de 43 países. Y las conclusiones revelan sus visiones sobre la educación superior y cómo se ven a sí mismos en el futuro. Lo interesante del informe es que muestra que las esperanzas y preocupaciones de los jóvenes para 2050 son notablemente similares en todo el mundo. Cuestiones globales como las que decíamos recién, pobreza y la guerra, junto con cambio climático y la sostenibilidad, representan las principales áreas tanto de optimismo como de temor. La mayoría de los participantes en la consulta creen que la adquisición de conocimientos es el principal beneficio de la educación superior y no simplemente la mejora de sus perspectivas laborales. Estas respuestas ponen de manifiesto no solo el hecho de que la educación superior tiene beneficios individuales, sino que los jóvenes también están pensando en cómo pueden repercutir en su sociedad y comunidades locales y globales. Más del 90% de los jóvenes participantes de la encuesta actualmente tiene previsto cursar estudios superiores.
lo que supone más del doble de la tasa mundial de matriculación en la enseñanza superior de hoy día, que es del 40%. La mayoría de los jóvenes participantes dijeron que planean estudiar ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, conocidas como STEM, o ciencias sociales. Creen que la educación superior debe ser más accesible, innovadora, de alta calidad, sostenible y de desarrollo y equitativa. La consulta, que combinó cuestionarios, debates y talleres, dio como resultado 4 conjuntos de recomendaciones para la educación superior. Aumentar las expectativas educativas apoyando a los jóvenes para que vinculen sus visiones personales y sociales y sean más receptivos a las necesidades sociales locales e internacionales. Proporcionar a los estudiantes y a las sociedades herramientas para la vida, combinando los servicios de apoyo con el diseño pedagógico o la creación y ampliación de programas de tutoría y acompañamiento. Llamar la atención sobre los problemas locales y globales, abriendo nuevas vías de reflexión sobre el futuro o promoviendo el servicio a la comunidad. Y participar juntos en la búsqueda de un futuro mejor mediante el desarrollo de estrategias para la participación de los jóvenes y la consulta con jóvenes de los orígenes más diversos. Este informe es consonante con la articulación de la Agenda 2030, que se firmó en el año 2015, que firmaron 193 países y que se ratifican cada cierto periodo, donde lo que se busca con estos 17 objetivos es transformar el mundo para satisfacer mejor las necesidades humanas y los requisitos de la transformación económica, protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente, asegurando la paz y la realización de los derechos humanos. En el centro de esta agenda se encuentra el desarrollo sostenible, que debe convertirse en una realidad viva para todas las personas del planeta. Ahora bien, frente a esto, en este mundo tan incierto, ¿qué elegir hacer? Bien. Y aquí es donde venimos como orientadores a cumplir un rol muy importante. Desde mi perspectiva, creo que debemos abonar como orientadores en lo que se consideran las ecocarreras, ¿no? O las carreras verdes, o los trabajos verdes, o las carreras sustentables o sostenibles, las carreras esenciales que fueron tan puestas en escena a partir de la pandemia, ¿no? Las que tienen que ver con el cuidado del otro, las carreras STEM, hacer foco en las ciencias de la vida para la salud, el bienestar, los biomateriales, las ciencias que colaboren con la neutralidad del carbono, con los alimentos funcionales, ¿no? Con las ciencias verdes, como la química verde. ¿Qué desafíos tenemos como orientadores? Incluir la discusión sobre el medio ambiente es una base útil para la orientación de la carrera. Desarrollar un estándar de responsabilidad social entre los nuevos principios y objetivos de la intervención de la orientación de carrera. Teniendo en cuenta el camino insostenible de la economía actual, es importante comprender los determinantes de los intereses vocacionales y las metas profesionales. Los estudiantes aprenderían sobre las carreras de su propio interés, el papel que desempeña dicho trabajo en el panorama general de la salud planetaria, y se les aconsejaría que reflexionaran sobre cómo sus elecciones profesionales podrían hacer que este planeta sea más saludable. Desarrollar la conciencia crítica, análisis de las cadenas de suministro y el impacto en el medio ambiente, atención a las implicaciones de por vida, enmarcar al individuo dentro de su contexto social, cultural y ambiental, apoyar las implicaciones más amplias de la toma de decisiones de carrera, construir una sociedad desde el mañana que requerirá la implementación de intervenciones tanto individuales como colectivas centradas en la creatividad y la colaboración. Dos autores economistas, uno Jacques Attali y Marina Mazzucato, han destacado que en dos publicaciones recientes que uno se llama La economía de la vida, prepararse para lo que viene, y la otra, No desaprovechemos de esta crisis, intentando empezar a hilvanar un poco qué hacer con lo que se viene. Justamente el primero, su propuesta es construir una economía de la vida, sosteniendo que esta pandemia no solo es una cuestión sanitaria y económica, sino también una crisis política, social, moral e ideológica. Manifiesta que es muchísimo lo que debemos recomponer y transformar,
debemos dejar de procrastinar decisiones que son vitales. Uno es aquello con lo que viene de la mano de las tecnologías y las grandes corporaciones tecnológicas que producen la artificialización del mundo. Rechazar la dictadura de los artefactos, dice Jacques Attali. Otra es la cuestión ambiental y la crisis climática. Otro el replanteo de nuestros consumos. Otro es la resignificación de la importancia de algunos oficios invisibilizados. Otro es la cuestión del teletrabajo y su impacto en el mundo del trabajo, que va de la transformación de los espacios y los modos de organización de las empresas hasta los modos de contratación. Se suma el sentido del trabajo. Otro el desarrollo del comercio online, que creció de manera gigantesca en pandemia. Otra es repensar los nuevos usos del tiempo que se diversificaron en pandemia. La reconfiguración de los hábitats y las grandes ciudades, los procesos de gentrificación, los modos en que nos movilizamos y las energías que utilizamos para movilizarnos, el fortalecimiento de la educación y su rol en la conversión y la capacitación de los que se cayeron, en el mundo del trabajo transformar los sectores más afectados y dinamizarlos. Y en la misma tesitura, María Mazzucato agrega que la crisis del COVID puso, digamos, como oportunidad a nivel financiero, decir basta a los rescates sin condiciones de sectores especuladores, socializar no solo los riesgos sino también los beneficios, prevenir el feudalismo digital, un sistema sanitario innovador, evitar el monopolio farmacéutico sobre las posibilidades de la vida y un mundo post-pandemia más verde. Los ODS en los que los orientadores tenemos implicación son por lo menos estos: acompañar el fin con la reducción de la pobreza en todas sus formas, asegurar la salud y promover el bienestar para todas las edades, asegurar educación de calidad, equitativa e inclusiva y promover el aprendizaje a lo largo de la vida, lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres, jóvenes y niñas, promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, construir infraestructuras resilientes, promover la industria, innovación e infraestructura inclusiva y sostenible, reducir las desigualdades, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, brindar acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. ¿Qué desafíos afronta la educación superior frente a esto? En un documento reciente de la UNESCO sobre educación superior desde la perspectiva de la justicia social, enfatizan que el acceso a la educación superior se ha ampliado, pero sigue siendo fuertemente desigual. El derecho a la educación superior debe ser defendido como parte integral del derecho a la educación en todos los niveles y a lo largo de la vida. Es necesario transformar los sistemas y las estructuras para situar a todos los estudiantes en el centro de la educación superior. Debemos pensar desde un marco de justicia social. El marco aplica una lente de justicia social al derecho a la educación a través de 4 dimensiones interrelacionadas, las 5A, por sus siglas en inglés: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad, responsabilidad, excelencia inclusiva, grupos merecedores de equidad e interseccionalidad. Se identifican 3 grandes áreas de creciente preocupación que deben ser abordadas para que la educación superior sea realmente un derecho del que todos puedan disfrutar a lo largo de la vida. Repensar el mérito, mejorar la calidad de la escolarización para apoyar todo tipo de alumnos a fin de ampliar la vía de acceso y adoptar políticas de discriminación positiva para los grupos que merecen equidad. Financiamiento de la educación superior. La educación superior debería ser gratuita para todos, empezando por los grupos que merecen la equidad. La actividad privada debe ser regulada para garantizar la calidad y evitar el lucro de la educación superior. Garantizar los derechos de los estudiantes en un contexto global, reducir las barreras administrativas y financieras para quienes se ven obligados a abandonar su país de origen, ratificar la Convención Global de Reconocimiento de Cualificaciones y las convenciones regionales pertinentes. En definitiva, como orientadores debemos alentar, actuar y promover un futuro inclusivo, sostenible y justo. Muchas gracias por vuestra atención y quedo abierto a preguntas, consultas e inquietudes.